Buenos días, bienvenidos. El niño tiene fascinación espontánea, natural, no aprendida. Todos lo conocemos. El niño se fascina por un lápiz, un escarabajo, las olas que le tocan los pies, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Pero esa fascinación infantil desaparece a partir de los 7, quizás 8 años, se transforma en un conocimiento progresivo del mundo concreto. El niño va a avanzar en el conocimiento y en el control de las realidades del mundo concreto. Amigos, escuela, juegos, aprendizajes, por supuesto que sí. Este conocimiento va a desaparecer, esta seguridad en un conocimiento, quiero decir, va a desaparecer alrededor de los 16, 18, 20 años, dependiendo la inteligencia del niño, y dando paso a una sensación de perplejidad, de ignorancia, de no conocer. Esto es absolutamente lógico y normal porque habrá aparecido en ese joven la inteligencia abstracta, que está más allá de los objetos concretos. Y ese adolescente entrará en una situación, sea de ignorancia simple o de perplejidad. No entenderá nada de la vida en común de los hombres, de la vida social. No entenderá nada de lo que pasa en el mundo, de los países, las guerras, la justicia, la injusticia. No entenderá. Tampoco entenderá nada de la vida orgánica, de la vida cósmica, de por qué este planeta, de por qué esas estrellas, de por qué esos agujeros negros, de por qué sus antepasados, de por qué sus descendientes. No entenderán nada. Y tampoco entenderá nada de sí mismo. Puede saber mucho, puede haber estudiado mucho, haber leído mucho, pero no entenderá sustancialmente nada de él mismo, de cómo es, de por qué es y de cuál es su función o su lugar en el mundo, podríamos decir, y un poco más allá, no comprenderá nada de lo que puede ser su destino futuro. Claramente, en el orden de la vida, pues se puede hacer suposiciones. Voy a estudiar ingeniería y voy a hacer puentes y voy a vivir en Alemania y me voy a casar. Eso es sobre el orden de la vida. Pero sobre el destino más existencial, un joven despierto debe admitir que no tiene ninguna respuesta, ni para su función en el mundo y en la vida especialmente, y sobre todo en el destino. No hay nadie que tenga respuestas que se le puedan ofrecer. Por eso cae en una situación que podemos llamar de perplejidad. En algunas ocasiones, ese joven intenta avanzar en el conocimiento de su función en el mundo, su identidad más verdadera y su destino, podríamos decir incluso, su destino final. No qué tal le va a ir la vida, si se va a casar,
así o asá y el negocio le va a ir. No, no, no. Sobre su destino final. Las cuestiones últimas acerca del sentido de su vida. Sobre esas, el joven tiene una casi completa perplejidad. Esta perplejidad es incómoda, no es agradable para nadie. Pero lo peor, como digo, es que no hay respuestas que se nos puedan ofrecer, de forma tal que ese joven se transforma en un buscador y empieza a buscar con más o menos intensidad, con más o menos habilidad. Eso da igual. Empieza a buscar no en la vida, sino más allá de ella. Empieza a buscar no objetos de la vida, sino objetos trascendentales. Como he dicho muchas veces, empieza a buscar en la salud, la felicidad personal y el éxito social. En esas tres condiciones se puede hacer un buscador profundamente serio. Conocerá escuelas, conocerá maestros, conocerá enseñanzas, conocerá caminos. Tendrá que conocer muchas cosas para ir descartando aquellas que le vienen a él mejor, aquellas que le son de mayor utilidad. Lo lógico y esperable es que vaya cambiando, porque las ofertas que va a tener son pocas. Y además enseguida comprenderá que no las primeras ofertas que le llegan son las más adecuadas para su propio desarrollo psíquico, para su propia evolución mental. Así que irá cambiando. Esa perplejidad, probablemente sobre los caminos y la búsqueda, será quizás un poco más suave, irá disminuyendo en alguna medida, en alguna proporción. Y ahora, a los 40 años, tendremos un adulto, pleno adulto, casi en la edad media de la vida, que pasará de la perplejidad a una situación emocional de admiración. Esto corresponde al buscador y al hombre ordinario si ha vivido correctamente bien. Tendrá admiración. Tendrá admiración por la vida, tendrá admiración por su propio yo. Se admirará de cómo es. Antes se preguntaba dolorosamente cómo era la vida y cómo era él. Ahora no. Ahora empezará a admirarse de la grandeza, de la complejidad y de la armonía de la vida, del mundo y de su propio yo. Cualquier hombre sensato en la edad media de la vida la empieza a percibir en todas sus dimensiones con una cierta admiración. En la fase de perplejidad, en el fondo, tenemos ignorancia, pero no vemos ni la grandeza ni la armonía de la vida y de la mente. No las vemos. Y a partir de ese momento, sí. Esta situación es francamente positiva y ese hombre ya plenamente maduro empezará a gozar de una observación del mundo que para él le empezará, digamos, a superar sus propios conocimientos y certezas anteriores.
porque va a comprender que la vida es mucho más grande de lo que él se creía, mucho más grande. La vida, el cosmos, los planetas, las estrellas, los agujeros negros, toda la realidad cósmica y orgánica es inmensamente más grande de lo que el adolescente más inteligente, casi genial, puede ni imaginar. Y el hombre maduro ahora sí, ahora percibe lo inmensamente grande que es la vida en su totalidad. Y esa es una experiencia muy positiva, porque es la que sustituye a la perplejidad, que como hemos dicho es un poco dolorosa o inquietante cuando menos. El buscador, si ha iniciado un trayecto de buscador, cuando llega también a la edad media de la vida, se va a maravillar de la grandeza de la búsqueda. El buscador, cuando empieza a buscar, considera que la búsqueda es una cosa muy bien, muy concreta, muy pequeña. Sí, yo hago unos rituales, practico mantras, hago meditación, pertenezco a esta asociación o a la otra, ya está. Llegaré a mis objetivos, a mis metas. No. La grandeza de la búsqueda, que el buscador más decidido le otorgaba un tamaño, se le hace ahora 1000 o 1.000.000 de veces mayor. Al mismo tiempo, se hace muchísimo más compleja. Así la búsqueda se trata, pues lo que acabamos de decir, de dedicarse, concentrarse, desear, tener metas, tener proyectos, ser muy consistente, ser muy honesto. No. La búsqueda ahora muestra una enorme sutileza, enorme complejidad, incluso enorme paradoja. El buscador reconoce en este instante que ha subestimado muchísimo la búsqueda de sentido, del destino, o, si se quiere, del proceso creador. Ha subestimado. Pero también ha subestimado la armonía increíble que un buscador de edad madura puede ver en la propia búsqueda. La búsqueda ahora es inmensa, inabarcable. No es como antes, yo hago esto y voy a llegar aquí, y que bien, ya está. No es así. Porque el yo que va a hacer eso no es el yo que yo me he imaginado ser. El yo que empieza ese camino, lo primero que se va a observar es que se empieza a disolver, como un castillo de arena, siempre se ha dicho. De forma que la búsqueda se hace más grande, mi yo desaparece. Pero lo que sí persiste, afortunadamente, es la inmensa armonía que el no buscador la ve en la vida y que el buscador la va a ver incluso en su búsqueda. Mi búsqueda es inmensamente más grande, inmensamente más compleja, sutil y difícil de abordar. No es tan sencillito, no es para niños, Y al mismo tiempo es muchísimo más armónica, admirable, o si se quiere, maravillosa de lo que yo podía imaginar como buscador
joven. Esa etapa es una etapa muy positiva y muy interesante, en la cual la fascinación infantil se recupera de alguna forma. En la etapa de la perplejidad no había apenas armonía, porque yo no entiendo nada, yo no sé dónde está mi lugar, yo no sé quién soy y a duras penas sé qué es lo que quiero. Pero en la etapa de la admiración se recupera una buena parte de la fascinación infantil, de cuando el niño por primera vez mira al mundo de los objetos del exterior y el niño se fascina. Es su único recurso, digamos, intelectual, la fascinación. El niño abre la boca y se queda mirando fijamente. No hace mayores desarrollos intelectuales ni emocionales, cuidado. Es simplemente fascinación, casi perceptiva, básicamente sensorial. La admiración del hombre en la edad media de la vida, 40, 50, incluso puede ser 60, es una admiración de la perfección, de lo que veo en el mundo, pero también de lo que intuyo intelectualmente que es el mundo y además de lo que siento, de la gloria que yo siento que es el mundo en su totalidad. Y por supuesto, el buscador reconoce esa misma sensación de admiración para la búsqueda, el absoluto, el destino, la identidad definitiva y suprema de quién soy yo. Pero ahí no ha acabado la cosa. 60 o quizás 60 y tantos o 70 años, y si el buscador ha conducido correctamente una búsqueda, quitémosle el concepto de exitosamente. No hace falta ese concepto, ni disciplinadamente, no, simplemente se ha conducido correctamente una búsqueda, se encontrará hacia los 60 años, vamos a simplificarlo así, 20, 40, 60, en una etapa de asombro total. Asombro maravillado esta vez. Va mucho más allá de la admiración, porque despierta mucho más la inteligencia y la intuición sobre una realidad que parecía lógica. Sabéis que en este canal toda nuestra defensa es de la lógica psicológica, de la psicología lógica, pero no. El buscador, particularmente el buscador del hombre ordinario, en este momento no vamos a hablar. Habrá alguno que sí, pero ahora hablamos del buscador. Se va a encontrar con el asombro absoluto de una realidad inesperada por completo, inimaginable desde las posiciones intelectuales y emocionales anteriores. Se va a encontrar con una realidad infinitamente más grande de todo lo que él hubiese podido imaginar.
infinitamente más compleja y sobre todo infinitamente mejor. Y ahora sí, ahora va a vivir plenamente en una fascinación consciente. Y en la medida que él quiera, va a ser capaz de avanzar, o si se quiere, aprender a vivir en el asombro cada vez más profundo. Es su elección. En estados y momentos profundos de meditación tocará el asombro. Le llegarán como flashes del asombro de la realidad. Y ahora viene su propia decisión de si va a querer profundizar, avanzar, caminar en el asombro, mientras mantiene su identidad humana, normal, sin destruir nada del pasado, de su identidad ordinaria como hombre, con nombre y apellidos, podrá incorporar una zona más allá de la lógica, más allá de la psicología, más allá de todas las leyes que le han permitido funcionar hasta ese momento. En alguna forma va a conocer una experiencia que podríamos decir así. Respetando todas las leyes, va a empezar a saber que no tienen un cumplimiento obligado. Y eso es una enorme liberación. Hay leyes, sigue habiendo leyes, pero a partir de ahora yo voy a decidir si me quedo bajo ellas o me pongo por encima de ellas. Si me limitan o me acompañan. Esa es realmente la gran cuestión. Esas leyes me pueden acompañar como buenas amigas o pueden continuar ejerciendo una limitación y una coerción sobre todo lo que yo soy, todo lo que yo vivo y todo lo que yo seré. No debe esto escandalizar a nadie. Se trata sencillamente de que el buscador empieza a tocar puntos que están más allá de su propia mente ordinaria, donde las leyes de su mente, construidas por la mente, ya no actúan, no tienen valor definitivo. Están ahí, están ahí. Podríamos decir que son las leyes de la física clásica, no las de la física cuántica. Y perdón por este ejemplo que es tan trillado que da un poco de vergüenza señalar, pero es cierto. Las leyes de la física clásica siguen funcionando y las leyes de la física cuántica empiezan a aparecer. Parece que se contradicen, pero en la realidad no se contradicen. Las leyes de lo uno y lo otro no pelean. No sabemos cómo coexisten, pero ahí están, perfectamente las dos. Y entonces, ese adulto senior, practicante serio,
honesto, de una búsqueda sincera, va a conocer y va a penetrar en el asombro en la medida y con la cualidad que él quiera. Él lo decidirá. Si quiere poco asombro, poco asombro. Pero si quiere vivir en el asombro permanente y repetir una experiencia un poco como infantil, de cuando al niño se le abre la boca y se le ponen los ojos redondos cuando mira a los Reyes Magos o un globo volando. El hombre senior, mayor, con un enorme rodaje, que es positivo, que agradece la vida, se le va a abrir la boca en muchísimas ocasiones y se va a quedar mirando fascinado otra vez. Pero no es solo fascinación, como hemos dicho. Ahora va a ser asombro ante la gloria de lo real. No son palabras poéticas bonitas, no. La gloria de lo real. Y entonces, adiós lógica, adiós psicología, adiós razonamiento, adiós autoridad, adiós el pasado y adiós a lo aprendido. El asombro viene a ser una mesa como si tuviera 3 patas. Y estas 3 patas solo las voy a señalar, porque verdaderamente el desarrollo de cada una, aparte de enormemente difícil, debiera ser muy exacto o muy correcto, para no inducir a confusión. Pero en el asombro existen 3 experiencias o 3 realidades o 3 componentes del asombro, si se quiere. El primero es el misterio, el desconocimiento. Ahora yo no conozco, ahora desconozco gloriosamente. Toda mi vida me he matado por conocer lo humano y lo divino, la vida y el destino, la creación y a su creador, a su Dios, podríamos decir, toda mi vida. Ahora, la gloria del asombro consiste en desconocer. Además de ello, aparecen momentos milagrosos. No me refiero en absoluto a milagros en sentido vulgar de levitar o transformar el agua en vino, no. El milagro radical de la existencia absoluta en todos sus niveles y en todas sus formas, que a veces nos golpea a nuestra inteligencia sin que nosotros ni lo pretendamos siquiera. Esto es un verdadero milagro. ¿Cómo las cosas suceden así? Y el último componente es la magia. La magia. El hombre descubre que puede hacer cosas en su interior que jamás creyó que pudiera hacer. Otra vez, insisto, no me refiero a la magia del ego, a la magia de lo que sería un mago negro, un mago de su propia voluntad, para sus propios intereses, para sus propios deseos. No. Es
en realidad es la magia de lo que cualquier hombre puede hacer con su realidad interior. Tres componentes difíciles, sorprendentes quizás, pero en realidad en momentos muy puntuales de la meditación o en momentos muy puntuales de estar despierto en la vida, de tomar conciencia de la realidad de la vida, aparecen como tres evidencias absolutas que nadie ni nada podrá negar. Pero como digo, estos tres aspectos quizás corresponderían a poderlos hablar, pero no en otra ocasión. Mientras tanto, pues espero que se haya comprendido una cierta idea o expresión que en nuestros medios culturales hemos manejado mucho cuando se decía que el hombre, para conocer algo del reino de los cielos, tenía que volver a ser como un niño. Y la esencia del niño es la fascinación. Si un hombre vive en la realidad cotidiana, que conoce perfectamente, que conoce sus límites, que no hay más, que nada le sorprende, que nada le estimula, que nunca ve ideas nuevas, que nunca siente emociones de apertura nuevas. Ese pobre hombre ha perdido por completo la fascinación. Pero, afortunadamente, cuando encuentre en alguna dimensión el asombro, podríamos decir que en alguna forma, de alguna medida, ha vuelto a ser como si fuera un niño. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta otra ocasión.